Buenos días, licenciada Graciela Soto. Mi grupo está conformado por Josué, Antonio y Laeta Chávez, mi persona, Oscar Alberto Sandoval Jiménez, y en este día le hablaremos acerca de las tesis de la mundialización. En este presente trabajo, nosotros hemos sacado 3 ideas principales de cada tesis y hemos presentado unas conclusiones. La tesis número 1, nosotros como punto principal acerca de la tesis de la mundialización como el proceso de expansión del capitalismo como culminación de ella misma, sacamos la primera conclusión, que en ese caso sería que se creó un sistema capitalista con una base sólida y firme. ¿Qué se pretendía con esto? Lo que se pretendía era que al momento de colonizar los países de periferia, se pudiera hacer de una manera segura y sobre todo sostenible, ¿verdad? Que adoptara esos parámetros, que adoptara lo importante del sistema que ya se tenía asegurado para ese tiempo. Por esa razón es que se transfirió todo ese sistema hacia los países de la zona de la periferia. Como punto número 2 tenemos la inserción de los pueblos y al mismo tiempo tenemos liberar el comercio en ellos. Liberarlos de una forma segura, libre, sostenible, con movimientos estratégicos para que se pudiera formar un mercado mundial en el que se pudiese adoptar un sistema lógico y seguro para las naciones. Y como idea número 3 tenemos la internacionalización del capital y del producto. ¿Qué se creó con esto? Se crearon sistemas que pudieran ayudar y facilitar a la hora de transportar la mercancía, a la hora de internacionalizar el producto. ¿Y esto qué trajo? Esto lo que trajo fue minimizar costos y al mismo tiempo todo esto fue posible gracias a la existencia de la base material ya productiva y transportes que ya se tenían en los países desarrollados. Ahora bien, la conclusión que nosotros sacamos en esta tesis fue que el capitalismo estaba enfrentándose a un mercado inmenso de oportunidades y al mismo tiempo de obstáculos, ya que dentro de todo esto se tenía que afrontar muchísimos problemas dentro de los que estaban los principales, era abolir esos sistemas antiguos que estaban en nuestros países de periferia, ¿verdad? Todos esos obstáculos que el capitalismo iba a encontrar en su camino para poderse expandir, para poder crear las ideas del centro en la periferia y que fueran aceptados. En ese caso había mucha brecha que recorrer. Entonces, como conclusión de esta tesis, nosotros hemos puesto que fue muy difícil y al mismo tiempo era una misión que se tenía para tratar de fomentar una nueva cultura en estados donde no se permitían cambios, donde ellos protegían sus creencias, protegían su cultura, protegían al mismo tiempo su forma de productividad, ¿verdad? Entonces, como conclusión, nosotros pues era abatir los obstáculos que representaba afrontar las barreras internacionales más que las nacionales. Esa sería la conclusión de la tesis número 1 y mi compañero Josué va a continuar con la tesis número 2 a la número 6. Gracias. Nuevamente continuaré con la tesis número 7, dando sus ideas principales y su respectiva conclusión. Tesis número 7. La mundialización requiere la libre movilidad de la fuerza de trabajo. Más sin embargo, esto es un punto en el que nos encontramos más atrasados hoy en día. ¿Por qué? Como idea principal número 1 tenemos el intercambio desigual. ¿Por qué tenemos un intercambio desigual? Porque podemos ver el abanico salarial a nivel mundial completamente diferente. No podemos comparar nuestros salarios de los países de periferia con los países de los estados centrales. Como idea principal número 2, nosotros tendríamos que cada vez hay más alta movilidad internacional en la fuerza de trabajo, pero nosotros seguimos rígidamente fijados en el lugar de origen. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez existe más represión a la hora de querer emigrar para obtener un salario, un trabajo en un país desarrollado. En pocas palabras, nosotros estamos limitados a poder extendernos a nivel internacional para poder optar a una opción más justa de trabajo. ¿Por qué? Porque esta es una consecución que se ha dado a través de los años, cada vez mayor, junto con el capital mundial. Potencia la aceleración de la centralización del capital que supera la claridad de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo tendría que ocurrir lo mismo con la fuerza de trabajo, pero no lo hay. No existe esa igualdad, no va de la mano. ¿Qué es lo que produce? Produce migración, produce un estancamiento, pobreza. Esa sería la idea número 2. Y la idea número 3, o idea principal número 3, tendríamos que la igualación internacional de la tasa media de ganancia indica que la competencia entre los diferentes capitales se desarrolla en un plano mundial y no en el nacional. Como conclusión, en esta tesis, nosotros nos hemos dado cuenta que existe una libre movilidad de capital, pero no una libre movilidad de fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, todo esto se extiende en los países de la zona periferia, generando más producción, más consumo y menos empleo para sus habitantes. ¿Por qué? Pues porque esto ha sido un sistema que se ha traído a través de los años, no se ha podido encontrar una solución, no se han dado esas oportunidades que necesitamos nosotros para poder desarrollarnos en países de primer mundo y seguir siendo condenados a los países de desarrollo, de vías de desarrollo. Ahora bien, la inmigración masiva, el freno a la migración mediante restricciones legales, pero al mismo tiempo surge racismo y xenofobia. Entonces estamos hablando que esta es una condición y es una contradicción que agrava en los países de la periferia, donde ni los servicios del Estado pueden asumir estas crisis. En ese caso, pues el excedente de población hace que tiendan a migrar, tiendan a buscar oportunidades que no encuentran en sus países de origen. Como resultado, existe un incremento notable en la marginalidad en los países centrales. Esa sería nuestra conclusión de la tesis número 7. Tesis número 8. El proceso de mundialización aumenta la polarización entre ricos y pobres. Idea principal número 1. Tendremos que la mundialización aumenta el desarrollo desigual. ¿Por qué? Porque por consiguiente asiste un proceso de transición, un proceso en el cual vamos a sufrir diferentes cambios y estructuras sociales, definitivamente marcadas por una polarización, como lo decía, entre ricos y pobres. Más si son países de estados completamente diferentes, estados de periferia, estados de centro. No podemos esperar el mismo tipo de condición social si todavía existen estas desigualdades en ambas zonas. Por lo consiguiente, esto abarcaría territorios, como lo digo, hoy en día situados tanto en países de centro como en países de periferia. La idea principal número 2 tendríamos que países del centro no obedecerían únicamente sus intereses, sino que también tendrían islas de gente pobre en países de centro. Esto se seguiría dando no solamente en países como Estados Unidos, se daría también en Europa, se daría en Japón. ¿Por qué? Porque es una estructura que desde hace más de 20 años se ha seguido propagando una isla de miseria en medio de la abundancia. Aunque no lo podemos creer, estos países del gran mundo tienen esos sectores pequeños polarizados de gente pobre que podemos ver en documentales, en internet, en redes sociales, donde podemos ver países del primer mundo con gente aún durmiendo en casetas donde existen cajeros, donde hay gente durmiendo en banquetas, donde hay gente durmiendo en parques y podemos
notar esos focos rojos en que no hay una igualdad dentro de esos mismos sistemas grandes. Como idea principal número 3 tendremos, existen islas de gente rica en países pobres o en países de vías de desarrollo. Esto sería en zonas de periferia, donde encontramos una precariedad en la mayoría de la población, pero hay esas islas de gente pudiente, de gente rica, de gente que maneja el sistema, donde deja caer solamente las migajas a la gente pobre, y ellos son los dueños de toda la economía, los que manejan todo a su conveniencia. Entonces esa sería la polarización que marcaría esta tesis número 8, ¿verdad? La desigualdad que existe aún en países dentro de sus mismos estados, tanto en países de los estados céntricos como en la periferia. Como conclusión, nosotros hemos puesto que en países de periferia surgen islas de gente rica y en países de centro, gente en pobreza, aún viviendo en condiciones de miseria, ¿verdad? ¿Por qué? Pues esto es algo que no se ha logrado distinguir, no se ha logrado resolver, y se sigue dando y se ha venido manejando en una cultura de décadas, ¿verdad? En el extremo tenemos el capitalismo que continuará desarrollándose, en este caso a nivel mundial, de la misma manera que lo ha hecho siempre, de forma desigual. Y tendremos el desarrollo desigual que se seguirá manifestando por intereses de las cúpulas, ¿verdad? Y ya no continuará solamente en territorios cerrados, sino que se seguirá expandiendo a nivel mundial. Eso sería la conclusión de la tesis número 8. Tesis número 9. Principal obstáculo que se opone a la mundialización económica es la supervivencia de los estados nacionales, que permiten la subsistencia de condiciones internas dentro de cada país y que por tanto dificultan la homogeneización mundial. Idea principal número 1. Tenemos la existencia de legislaciones nacionales diferentes que impiden la igualdad de oportunidades y la libre competencia efectiva a nivel mundial. ¿Esto qué nos dice? Que los bancos son de los principales entes que se encargan de regular esta homogeneización del capital. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestros estados de periferia no tienen las mismas oportunidades que los países del centro. ¿Por qué? Porque se encuentran nuevamente limitados a los intereses de los países de primer mundo, como Japón, Estados Unidos, Europa. Como idea principal número 2 tendríamos la existencia de condiciones económicas nacionales diferentes a las de los países de primer mundo, ¿verdad? En los que se ven afectadas las monedas al tipo de interés, al nivel de salarios, al tratamiento fiscal y a la legislación laboral en dichos países. Como idea principal número 3 tendríamos la supervivencia del interés del Estado por la defensa de su propio pueblo o fracciones, agricultores, europeos, por ejemplo, la defensa de intereses capitalistas, nacionales y multinacionales de origen propio de cada país. Como siempre, ¿verdad? Tratando de ver por sus propios intereses, limitando el desarrollo de los países, limitando las oportunidades y los beneficios. Ahora bien, como conclusión, nosotros hemos llegado a notar que en esta tesis actúa a favor de los intereses de sus capitalistas interiores. En ese caso, pues ellos velarían por los intereses personales de cada país, ¿verdad? En detrimento de los intereses del capital a nivel mundial. Es decir, frenan o distorsionan el necesario e inexorable proceso de mundialización económica del mundo, para defender sus pueblos y asegurar la independencia y el bienestar de sus interiores, sino para consolidar fracciones de capital ni de protección, más bien para borrar las empresas del exterior. Esa sería la conclusión de nuestra tesis número 9. Tesis número 10. En la actualidad el mundo atraviesa por un complejo proceso de transición, desde el predominio de las economías de base nacional hacia la plena hegemonía de la mundialización económica y social. Idea principal número 1, los estados nacionales se niegan a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen el control, ellos tienen el poder. Y tratar de desaparecer sería como un atentado a su cultura, a su propio país, a su propia infraestructura, y por lo tanto ellos defenderían hasta el final sus intereses. Como idea principal número 2 tendremos la subsistencia de la polarización centro-periferia, estaría marcada por el crecimiento de la desigualdad. Como hemos venido hablando con anterioridad, ¿verdad? Estos sistemas polarizados que existen entre países centro-periferia, que nunca han estado marcados por la igualdad, más que todo han estado marcados por la desigualdad. Y al mismo tiempo nos encontraríamos con el boom demográfico periférico, la presión migratoria sur-norte, los problemas de la miseria y el hambre en el sur, y la problemática medioambiental, entre muchas otras. Como idea principal, como conclusión, tendríamos, porque en esta tesis son dos conclusiones, y tenemos la conclusión respectiva, que sería que de manera principal el obstáculo que proviene no es más bien infraestructural, sino que de las relaciones propiamente de división de trabajo, de salario, de producción, de distribución, de consumo que existe en la actualidad, más bien a la resistencia de los estados nacionales a desaparecer. Esa sería nuestra conclusión final de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención, licenciada. Esperemos que haya sido de su agrado. Feliz día.